Good afternoon, Samis. Today, actually yesterday, the governor amended the stay home, stay healthy, stay connected order, executive order. The executive order is 2020-33. And today what we're doing is I'm signing a proclamation supporting the governor's executive order. And with it, the new executive order has some changes. I just want to inform our public the changes that are going to occur. And these changes should occur on May 4th and on May 8th. On May 4th, one of the main criteria, or what's on the executive order, is as of Monday, May 4th, 2020, start date for non-essential retail for curbside pickup, delivery, and appointment-based services. Staff physical distancing. So that's going to happen on May 4th. So non-essential retailers can actually start opening their businesses, but they need to provide curbside pickup, delivery, and appointment-based services. The big change that's going to happen soon after is Friday, May the 8th, where that's Friday, May the 8th, 2020. That's the start date for non-essential retail, in-person operations with implementation of social distancing and sanitation measures. So these are the main changes that are going to occur effective May 4th and May 8th. Restaurants will continue being curbside only. Gyms will continue to be closed. The city of San Luis will continue to be closed until further notice. But the executive order extends the stay at home till May the 15th. So I just want to thank the governor and his staff for keeping us informed on a daily basis. We want to emphasize, the city of San Luis wants to emphasize that what we're doing right now, what Yuma County is doing right now, is helping. We're flattening the curve. It's actually, our numbers have been low compared to other counties, and we've been very fortunate. So we want to make sure, and the governor, I just want to thank the governor and thank his staff and his team for listening to us. A week and a half ago, they asked us for our opinion. And at this point in time, Yuma County, the city of San Luis, our numbers have been, yes, the numbers are changing, they are increasing, but at a slower rate. So I'm very grateful and I'm very thankful to the community, to Yuma County as a whole, and to our community here in San Luis, Arizona, for doing your part. The vast majority of residents are staying home, following the guidelines, they're staying connected, and they're staying healthy. And I thank you so much for it. Now, there has been controversies regarding opening the state, and that's one of my concerns. My biggest concern is opening the state too quick, too fast. We've been able to flatten the curve. We showed it by the numbers. We've been able to protect our resources, which is Yuma Regional Medical Center and our clinics, and so it's very important that eventually the state will open. I tell residents that they're always asking, there's a lot of questions regarding when we're going to open. The fact is, the governor and his staff are working very hard to do this transition. I asked our community to be patient. I asked our community to adhere to stay at home, stay connected, and stay healthy. It's very important. It's working. Our numbers have been gradually increasing, but not compared to other counties. Like I said, there is an emphasis on stay at home. Things are going to change as of May 15th, but the most common one, or actually that we're going to see the fastest, are going to happen May 4th and May 8th, where non-essential retail can now open with limitations. So in behalf of the city of San Luis, I can tell you right now, we've been very blessed. As of right now, we're still providing the essential services like water, sewage treatment, your trash is being picked up. Our EMS, our fire and police are actively helping. When you call 911, you're going to get someone, and that's essential. And we've been very blessed because none of our officers and fire have been infected at this point in time, which is our goal. We continue offering the service, and we will continue offering the service. People have been asking, when are we going to open the parks? When are we going to be opening the rec center? As of right now, we're reassessing every day when would be the best time to do it. But people have been asking, when are we going to go back to normal? I think after COVID or during COVID-19,
what is normal is not going to be different. We have to. And the thing is, we have to adapt to a new a way of doing things until we find a cure, until we find the right treatment. I am hopeful this will happen very soon. So for those people who have asked me, how long is this going to take? I know some people think this is going to be over in 4 weeks. And I tell them, well, it all depends what happens right now, what's happening tomorrow. It's hard to say, it's hard to predict. But I can tell you right now, the City of San Luis, our staff and everyone involved, City Council, myself, my office are working very hard to assure that all services are provided to our customers. We try to answer the questions the best we can. We always try to be informative. We also worry about the port. We always worry about the crossing. I worry about a 300-minute wait. That's 4 hours, 5 hours of wait. But I need to emphasize, if you're going to cross going to Mexico, let it be for a specific and important reason. Because it's all the leisure travel or leisure going to Mexico that are actually making the crossing longer. If we only stick to essential workers, if we only stick to essential important activities that we have to do across the border, I think our numbers are going to be cut down. So an emphasis, if you need to go to Mexico, make sure you make one trip and then you come back. So it's very important because the lines are getting longer, it's getting hotter, and it's becoming dangerous to be sitting or standing for extended periods of time in that heat. So I emphasize our residents, be careful. And the other thing is social distancing. The vast majority of our residents are actually doing the social distancing. I see you at the post office, I see you at the different retail like Walmart and different places, and I appreciate that. I see people wearing masks. Something simple like this, I think, in my opinion, if everyone wore a mask and everyone kept their distance, the social distances, I think the sooner the quicker we can actually open up the state. But we have to put we all have to put our share. There are still some people that don't believe or ignore or they just don't want to do what's recommended to them. But something as simple as a mask, something as simple as social distance is making a difference. And I want to emphasize that. The governor, I know different states want to open and are actually are open now, but with limitations. I believe in being cautious. I believe in seeing what the numbers are. Eventually the City of San Luis will open, but as of right now, we're probably going to continue being, most of our facilities will be closed until the remaining of May, end of May. So, but that could change. But we're following the guidance from our governor, from the CDC, from the Yuma County, from a local government, and so I just want to say thank you so much, City of San Luis. Thank you so much, residents. It's been difficult, but I just want to attest that we are doing our best to provide the necessary services to our community. I really appreciate it. So thank you very much. Please stay healthy and follow the recommendations. Gracias. Buenas tardes, San Luis. Ahorita lo que estamos haciendo es el gobernador Ducey ayer firmó otra orden ejecutiva, es la 2020-33. Esto hace cambios a la orden ejecutiva que hizo previamente, entonces donde el énfasis fue de quedarse en casa, mantenerte saludable y mantenerte conectado. Entonces, en esta orden ejecutiva, los cambios más diferentes el énfasis de esta orden ejecutiva es dos temas. El tema más importante, por ejemplo, va a ocurrir lunes, mayo 4, 2020. Los negocios no esenciales, por ejemplo, las tiendas que venden ropa, que venden diferentes productos no esenciales, por ejemplo, que antes eran no esenciales, van a poder abrir mayo 4, pero con restricciones. Van a poder, por ejemplo, llevarte el producto a tu carro o pueden llevártelo a tu casa, pero por cita solamente se va a poder entrar a esos negocios. Entonces, claro, el énfasis es de mantenerse en la distancia segura, es lo importante.
La otra cosa, cambio que va a ocurrir ya el viernes, mayo 8, ya se van a poder abrir más de estas operaciones, pero con limitaciones. Las personas que puedan entrar, y claro, tenemos que mantener una distancia recomendada, y todo, por ejemplo, todas las medidas de asegurar la seguridad de los residentes es muy importante. Esos son los cambios más grandes que van a ver que en la orden ejecutiva que uso, que los negocios no esenciales van a poder abrir, pero muy limitados, comenzando mayo 4, y va a aumentarse la cantidad y lo que puedas hacer en mayo 8. Esos son los cambios más grandes. Ahorita quisiera decirle, ahorita acabo de firmar una proclamación apoyando la decisión del gobernador Ducey. Estamos apoyándolo en las decisiones, estamos de acuerdo con las recomendaciones que está haciendo, pero hasta ahorita la ciudad de San Luis, todos los edificios y los parques de la ciudad se van a mantener cerrados todavía. Eso va a ocurrir hasta el finales de mayo. Cada día estamos asesorando, estamos viendo los números, estamos viendo lo que está pasando aquí en San Luis, lo que está pasando en el condado, lo que está pasando en Yuma, en Welton, en Somerton, y también lo que está pasando en San Luis Río Colorado, Sonora. Todas esas cosas van a decidir cuándo vamos a poder abrir los parques, cuándo vamos a poder abrir los negocios. Seguimos trabajando. Una de las cosas que estamos siguiendo dando los servicios esenciales que son los importantes, como el agua, como la basura, por ejemplo, el sistema de rescate, por ejemplo, los bomberos, los paramédicos, y el departamento de policía. Gracias a Dios no hemos tenido ningún caso con los policías o con los bomberos, y eso que están expuestos constantemente, básicamente diario. Entonces quiero darle las gracias a la comunidad, porque la mayoría de nuestra comunidad se ha quedado en casa, la mayoría se ha mantenido saludable y se han mantenido conectada. Hay gente que trabaja de casa. Entonces, yo nomás quiero agradecerles por todo lo que han hecho, porque hemos podido extender la curva. Hemos tenido, los números sí han estado subiendo en todo el condado, incluido aquí en la ciudad de San Luis, Arizona, pero hemos podido mantener el número de expuestos al virus más controlado. Entonces el hospital ahorita tiene la capacidad, entonces eso se lo debemos a la orden ejecutiva, a la orden que han sido todos los alcaldes de la ciudad, y también aquí en San Luis, Arizona, que los han mantenido seguros. Ahora, hay gente que quiere abrir el estado ya, y hay personas que no quieren abrir. Yo estoy en la opinión que debemos de abrir, pero eventualmente tenemos que ver la información que se nos da, tenemos que seguir las guías del gobernador, y también la del CDC. Entonces lo importante es que mantenerlos sanos, de mantenerlos seguros, esa es la clave. Y otra cosa, es muy importante cuando comenzamos a abrir, es muy importante que todos mantengan su distancia. La mayoría de las personas de los residentes lo están haciendo, y la mayoría de los residentes están usando algo tan sencillo como esta mascarilla, que puede ser una diferencia. En mi opinión, si todos usáramos una mascarilla, si todos manteniéramos nuestra distancia cuando vamos al correo, cuando vamos a la Walmart o a la otra tienda, entonces es muy importante, algo tan sencillo. Yo creo que con esto podemos abrir más pronto, pero la clave es todo lo tienen que hacer. Estoy muy especialmente agradecido con nuestros policías, con nuestros bomberos también, y también a las personas que están trabajando los edificios de la ciudad están cerrados, pero la gente sigue trabajando, porque somos servidores y vamos a seguir trabajando. Es muy importante que sigamos la guía de estar seguros, es muy importante. San Luis, Arizona va a volver a abrir, pero con su debido tiempo. Ahorita los números están subiendo, pero están subiendo despacio comparado a otros lugares, y nomás quisiera darle las gracias a la comunidad por el sacrificio que están haciendo. Yo sé que es difícil estar en la casa, yo sé que algunas personas no tienen trabajo, entonces estamos en la etapa más difícil, porque normalmente el desempleo es muy alto durante este tiempo, pero ahora hay un incremento con los negocios no abiertos. Entonces estamos trabajando duros. No sé si han visto en el DES, en el edificio
es como las personas pueden hacer la diferencia. Por ejemplo, nos juntamos con el Departamento de Economic Security, o sea, lugares como el Freddy Quiroz, gracias de veras por todo lo que estás haciendo, Campesinos Sin Fronteras, PetTech, o sea, las diferentes organizaciones que se están haciendo, que son voluntarios y están haciendo una diferencia. Yo le pido, por favor, también otra cosa, la garita, o sea, no debemos, o sea, se me hacen muy largas, yo estoy de acuerdo, leo los comentarios, de tener que esperar 300 minutos, casi 4 o 5 horas para cruzar, no es sano para nadie. Y también no es sano que estés esperando por horas para tratar de cruzar. Pero es muy importante las personas que, los trabajadores esenciales que le llaman, y también las personas que hacen, por ejemplo, es muy importante que vayan, si van a ir a México o van a venir a este lado, que sea algo urgente, que se haga algo importante. Porque gente está cruzando por nomás ir a comer o nomás por hacer cualquier cosita. Esos son los números que nos están lastimando. Entonces, o sea, CBP no va a incrementar las líneas, cuántos carriles están abiertos, pero sí están viendo y están preguntando por qué vamos a México y por qué vienes a Estados Unidos, y es muy importante que sea algo esencial. Es difícil y vamos a tratar de trabajar en eso también, estamos trabajando en eso también. Nomás quisiera mencionar otra cosa, el census. El census, se me acaba de dar el número, San Luis, Arizona tiene el porcentaje de 7.2% de participación en el census. Somos el más bajo del condado y somos uno de los más bajos que está participando en todo el estado. Entonces quiero recordar a la comunidad, si no hace la encuesta, eso significa que no tenemos esos números. Eso significa, por ejemplo, cuando nuestros niños vayan a la escuela y que se les dé el lonche, no vamos a tener los números para poder proveer esos servicios. El departamento de bomberos, por ejemplo, ¿cómo podemos justificar que necesitamos otra bombera o necesitamos más paramédicos? Todo está basado en los números. En los números de policías, por ejemplo, ¿cuántos policías necesitas? Ahorita con el número que estamos, con la participación de 7.2%, no podemos justificar el número de policías, el número de bomberos que tenemos ahorita. Y eso que nos hace falta mucho más. Les pido, por favor, ahora sí yo les pido ayuda a la comunidad. Ayúdenos con el census, es muy importante. Una participación del 7.2 es muy baja. Somos la más baja del estado y bueno, vamos a ser la más baja en el estado. Entonces, San Luis, Arizona, el pueblo que está creciendo más en todo Arizona, resulta ser que ahora la participación del census es del 7.2%. Le pido por favor a la comunidad, no te tardes más que 5 minutos. Hazlo por teléfono, hazlo escrito, hazlo por la computadora. Si necesitas ayuda, o sea, vecinos, por favor, ayuden a sus vecinos. Necesitamos, todos contamos, y si no lo hacemos, con el tiempo, esos servicios que le estamos proveyendo a ustedes va a ser más difícil para poder proveer esos servicios. Por favor, yo les pido ayuda ahora, por favor. No les cuesta más que 5 minutos de su tiempo. Gracias. Y nomás quisiera decir otra vez, doy gracias al departamento de policía, al departamento de bomberos, al concilio que ha trabajado mucho, y a todos los trabajadores de la ciudad por todo lo que hacen, a las personas que colectan la basura, a las personas que se aseguran que nuestra agua esté limpia. Gracias por todo el trabajo que han hecho, a todas las personas que han abierto, a todos los trabajadores esenciales, gracias por todo lo que están haciendo, por el sacrificio que están haciendo, por las familias que se quedan en casa. Les agradezco mucho todo lo que han hecho y lo que vamos a hacer. San Luis, vamos a pasar por esto, va a pasar por esto. Por eso tenemos que estar listos.